Buenas tardes a todos los que han venido a la 10ª sesión de nuestro curso dedicado a las novelas del siglo XX. En esta ocasión vamos a contar con la participación de Antonio Luis Marín Benedicto, a quien conocéis de sobra, pues haya estado presente, ¿no?, en casi todas las intervenciones que hemos ido teniendo desde que montamos este curso, ¿no?, el año pasado, sino porque, bueno, pues así fue el año pasado delegado, ¿no?, y el anterior también de primero, de segundo del grado de estudios hispánicos, y no sé si lo sigue siendo, aunque esté en Liverpool, porque está ahora mismo de Erasmus, pero me imagino costaría mucho desde allí gobernar la clase, y atender a los problemas, aunque le creo desde luego capacitado para hacerlo. Le voy a dar ya la palabra porque la novela de la que nos va a hablar hoy, Poeta chileno, que como veis en la portada de presentación aparece justo, ¿no?, además en marzo, cuando el mundo se detuvo, de Alejandro Zá. Pues como dije en la convocatoria, tiene muchísimos niveles y estoy seguro de que muchos de los que hayáis leído el texto luego participar. Así que, Antonio Luis, cuando quieras, te doy ya la palabra. Gracias por esta propuesta y por la presentación que nos traes. Bueno, buenas tardes. Gracias, profesor, por todo, de verdad. Eh, a los que te saludo, soy Antonio Luis. Dentro de lo posible. Perdón por la voz, me la noté un poco rara. Últimos coletazos de un resfriado puñetero. Si no se oye, si hay problema de audio, cualquier cosa me lo decís. Puedo cambiar los auriculares o cualquier cosa. Antonio Luis, perdona que te interrumpa si tú me oyes, pero hay algún problema de conexión porque no, Ah, justo sí. cuando has empezado, y además se te ve que está tu casilla marcada con rojo, ¿no? Lo cual indica que hay Sí. problemas en este sentido. Ahora mismo sí te estamos recibiendo y no sé si convendría a lo mejor que ¿Me te escucháis reconozca. ahora? Sí, ahora sí se te recibe, ¿no? Pero me preocupa porque lo veo en rojo. Venga, arranca a ver qué pasa. Bueno, si no me lo decís, que me puedo conectar también con el móvil, el audio del móvil, que también supongo que se escuchará. Bueno, lo que decía, que vamos a hablar de poetas chilenos. Tampoco he dicho mucho todavía. Bien, aquí está el índice de cómo he estructurado la presentación. Ahora explicaré esto del tweet, que desencadena un poco todo lo que sigue. Después, con el autor y a esta novela en concreto. Si el año pasado los personajes de la novela de la que hablé fueron la excusa, entre comillas, para traer fragmentos de la conclusión, porque el análisis con narratario, espacio y todas estas cosas me dan al acabar de ver los ejemplos que lo ilustran, a modo de recapitulación. Comentaré brevemente uno de los aspectos más interesantes de la obra, que es un gen de literatura. Haré uso de una cita para reflexionar sobre la poesía, para acabar con unas conclusiones generales y una recomendación. De todas formas, creo que todo tendrá más sentido conforme lo vayamos viendo, así que tranquilidad a las masas. Bien, voy a empezar por el principio, claro. Me parece interesante comentar esto. Yo llegué a Poeta Chileno por un tuit que vi el verano pasado, que es este. Disculpad que incluya al autor, pero cuando hice la captura de pantalla no se veía y parece que han eliminado la cuenta porque no hay forma ahora de recuperarla. El caso, que decía esta persona a propósito de Poeta Chileno. Ni atrapa, ni engancha, ni te sacude, ni te remueve, ni te golpea. Te sumerge despacio en una suave felicidad lectora. Y ahora mismo no quiero que se acabe. Y me pareció tan buen resumen que me apunté el libro para leérmelo. Y la verdad es que ahora lo pienso,
y no sé, lo veo incluso difícil que yo lo pueda vender mejor que esta persona. Así que lo que sigue es un intento por demostrar que esta frase, te sumerge despacio de una suave felicidad lectora, es correcta. Y este es un libro de felicidad lectora y para la felicidad lectora. Es una idea que me gustaría sostener, digamos. Vale. Pero antes de todo eso, hablemos un poco del autor, Alejandro Zambra. Alejandro Zambra es chileno, de la capital, es Santiago de Chile, y del 75. Va a cumplir ahora 46 años. Estudió literatura hispánica allí y a finales de los 90 vino a España para hacer una maestría en filología. A la vuelta a Chile se doctoró en literatura en el año 2008 y en el plano laboral, pues, ha ejercido en multitud de frentes. Así, por ejemplo, en varias publicaciones como El Mercurio o Las Últimas Noticias, también en Babelia, en El País, ha traducido libros y actualmente reside en México con su familia. Su incursión en la literatura, pues empezó con Bahía Inútil en el 98 y luego con Mudanza. Este último, Mudanza, es clave. Es un poemario en prosa, consta de 6 poemas, si mal no recuerdo, y se publicó un par de años después de llegar a España. Con este libro, Zambra empieza la transición hacia la narrativa. Efectivamente, 3 años más tarde, publica Bonsai, que también tiene mucha literatura, con referencias, etcétera. Luego llegaría La vida privada de los árboles, novela cortita, en la que el protagonista pasa una noche esperando a que su mujer vuelva, deseando que vuelva. Formas de volver a casa, también se queda a las 100 y pico páginas, con una niña en el Chile de Pinochet, en los años 70. Facsímil es una novela y no lo es, porque reúne fragmentos líricos, ejercicios de lengua, etcétera. Y desembocamos en Poeta chileno, del que ahora aparte diré más cosas. Fijaos en que entre Facsímil y Poeta chileno pasaron más años de lo normal. Suelen transcurrir unos 3 años entre publicación y publicación, y con este ha sido el doble, han sido 6. Entre medias, ¿qué hizo? Pues hizo de todo, así para resumir. Recopilaciones de críticas literarias, libros de cuentos, textos varios, guiones de películas, de todo. Hizo de todo. Bien, en lo que respecta a Poeta chileno, estamos ante su obra más larga. Son 45 capítulos, 421 páginas, distribuidos en 4 partes. Si tuviese que hacer un resumen, si me preguntáis, oye, mira, Antonio Luis, vale, pero ¿esto de qué va? Mira, pues esta es la historia de la construcción, o más bien, de la reconstrucción, aquí el prefijo es importante, de una familia. Carla se ha separado del papá de Vicente, que es León, y vuelve a su vida a un novio de adolescencia, Gonzalo, el Gonzo. Es un libro que se cuestiona el molde de familia, cómo se puede reciclar, si se quiere, una familia, cómo ser un padre y cómo serlo de golpe, sin 9 meses de preparación. La poesía es importantísima, será prácticamente la herencia del Gonza a su hijastro, y a mitad del libro, un personaje nuevo, aparte de los secundarios, claro, que se llama Prue, se introduce para permitirnos ver qué ha sido de esta familia chilena pasados los años y para destacar más si cabe la poesía. A grandes rasgos, y necesita matización, que la veremos ahora después, tenemos un narrador heterodiegético muy juguetón, porque interactúa con el lector, es socarrón, le gusta jugar. Veremos ejemplos ahora de esto. La parte paratextual también tiene un peso importante en el libro. Bien, entonces, vamos a ver ahora las 4 partes del libro, insisto, de forma somera y panorámica, para no estropear una posible lectura. Hay muchos ejemplos, eso es verdad, he traído muchos ejemplos, pero creo que no arruina una posible lectura, y más con este libro que tiene tantísimo que leer y que descubrir. Entonces, para cada una de las secciones, para cada una de las 4 partes, tenemos esta especie de diapositiva en azul con el título de la parte, y luego yo, esto ya viene de casa, esta especie de subtítulo donde intento resumir un poco la acción. Entonces, en esta primera parte veremos los inicios del Gonza y de Carla, como pareja, antes de que sus caminos temporalmente se separaran. Entonces, este es el principio del libro. Leemos a la izquierda. Era el tiempo de las madres aprensivas, de los padres taciturnos y de los corpulentos hermanos mayores, pero también era el tiempo de las frazadas, de las mantas y de los ponchos. Así que a nadie le extrañaba que cada tarde Carla y Gonzalo pasaran 2 o 3 horas en el sofá cubiertos por un soberbio poncho rojo de lana chilota, que en el gélido invierno de 1991 parecía un producto de primera necesidad. La estrategia del poncho permitía que, a pesar de los obstáculos, Carla y Gonzalo hicieran prácticamente de todo, salvo la famosa, sagrada, temida y ansiada penetración.
La estrategia de la madre de Carla, en tanto, consistía en simular la ausencia de una estrategia. A lo sumo, de vez en cuando les preguntaba, para minarles la confianza, con casi imperceptible socarronería, si acaso no tenían calor. Y ellos replicaban al unísono, en el tono titubeante de unos pésimos estudiantes de teatro, que no, que hacía caleta de frío. La madre de Carla desaparecía por el pasillo y se concentraba en la teleserie, que miraba en su pieza sin volumen. Le bastaba el volumen de la tele del living, porque Carla y Gonzalo también veían la teleserie. Bueno, nos situamos inmediatamente dentro, en una escena de sofá, con la madre pululando nerviosa, que está ahí su hija con el otro muchacho haciendo cosas indecentes. Los pobres, claro, no se zafan de su vigilancia, pero aprovechan un accidente. Han atropellado a un mormón por la calle. Entonces la madre rápidamente sale a enterarse de qué es lo que está pasando. Ellos aprovechan y se entregan a lo de la penetración y en un par de minutos han terminado. Leemos. Minuto y medio que tardaron en limpiar el poco de sangre y en asimilar la desangelada experiencia. El proceso completo tomó apenas 4 minutos, tras los cuales Carla y Gonzalo se sumaron sin más a la turba de curiosos que rodeaban al joven rubio que yacía junto a su bicicleta rota en la vereda. Si el joven rubio hubiera muerto y Carla hubiera quedado embarazada, estaríamos hablando de un ligero desequilibrio en el mundo a favor de los morenos, porque un hijo de Carla, que era bien morena, con el aún más moreno Gonzalo, no podría haber salido rubio. Pero nada de eso pasó. El mormón quedó cojo, y Carla, ensimismada y tan adolorida y triste que durante 2 semanas, valiéndose de pretextos ridículos, se negó a ver a Gonzalo, y cuando lo vio fue solamente para terminar con él, cara a cara. Claro, Carla se siente estafada con eso del sexo y el amor y decide cortar con el Gonza. Entonces, el Gonza quiere recuperarla, ¿no? Y se aprovecha de su pasión, que es la poesía, y se entrega a ella con perspectiva de reconquistar a su polola, que diría el Gonza. Vemos aquí el soneto que le sale de la entraña al pobre, ¿no? El teléfono es rojo como el sol, el teléfono es verde y amarillo, te busco de noche y no te pillo, camino como un zombie por el mall. El último terceto, me duele un premolar y hasta una ceja, es verano, invierno o primavera y es bastante probable que me muera. La única presunta virtud del poema era pues, que mantenía la forma clásica, claro. El terceto final era por lejos lo peor del soneto y también lo más auténtico, porque a su manera tibia y escurridiza, Gonzalo sí que se quería morir. No tiene gracia que nos burlemos de sus sentimientos, burlémonos mejor del poema, de sus rimas obvias o mediocres, de su sensiblería, de su involuntaria comicidad, pero no subestimemos su dolor, que era verdadero. Eh, claro, ya desde el principio vemos un verdadero entramado de voces, en tanto que un autor, Zambra, se queda fuera de su obra, mientras un personaje, que es autor, que es el Gonza, nos presenta su obra, su dolor, este soneto un poco malillo. El precoz poeta explora hasta haiku que va mandando a Carla, que llama, por ejemplo, aclara cara Carla, la rala, lacra y rara, clara, yema. Donde estaba tu sangre estaba yo, dentro. La poesía está aflorando en el personaje de Gonzalo, mientras se marchita poco a poco su historia con Carla. Pasamos. Pero Carla, oye, pues mira, decide la otra oportunidad, muchacho, ¿por qué no? Gonzalo ha ido al médico para ver cómo mejorar. Obvio el diálogo por cuestión de espacio y tiempo, muy divertido, quien lea la novela ya lo verá. El caso es que alquilan una habitación en un motel para hacer las cosas pues, como Dios manda, sin madre y sin mormones atropellados de por medio. Sin embargo, esto tampoco va a dar para mucho. Y para colmo, los vecinos de habitación están más entregados y, lo que es peor, durante más tiempo. Leemos. Sobrevino un silencio que de silencio tenía poco, porque los vecinos seguían, como diría un profesor de teoría literaria, no me redondo, in media res. No puede ser, dijo entonces Gonzalo, con sincera incredulidad. Es demasiado. ¿Demasiado qué? ¿No lo escuchas? Están durando demasiado, no creo que sea normal. Yo tengo entendido que sí es normal, dijo Carla, intentando moderar el énfasis. Yo tengo entendido que eso es lo normal. Parece que sabes mucho de sexo, farfulló Gonzalo, tratando de disimular la vergüenza. Ella no le contestó. Cuando los jadeos en la pieza contigua por fin se extinguieron, a Carla y Gonzalo aún le quedaba más de una hora de motel, pero no tenían ganas de nada, ni siquiera de irse de ahí. Gonzalo miró la preciosa espalda de Carla y acarició unas líneas ligeramente menos morenas, producidas por la alternancia de distintos trajes de baño, que caían desde los hombros y formaban una especie de tatuaje inverso. Perdón, le dijo. No importa, dijo Carla. Perdón, repitió Gonzalo. Bueno, Carla se va de viaje con su amiga después de esto, engaña a Gonzalo, luego él se entera y quiere vengarse y ponerle los cuernos también. Poco a poco el Gonza asume que su historia no da para más, su historia con Carla no da para más.
y decide centrarse en la poesía. Por ejemplo, buscando su nombre de poeta chileno, cosa complicada porque hay muchos ya cogidos. Aquí tenemos uno de los primeros despliegues literarios de la novela, ¿no? Cuando está intentando encontrar su nombre. Gonzalo Rojas, claro, pero es que hay un Gonzalo Rojas, un poeta Gonzalo Rojas. Gonzalo Muñoz, la posibilidad de firmar como Gonzalo Rojas Muñoz, en tanto, me sonaba demasiado a no soy ese Gonzalo Rojas, era como admitir de antemano la derrota. Intentó seguir el modelo de Pablo de Roca, nacido Carlos Díaz Loyola, que había inventado un apellido que significaba algo por sí mismo, pero se le ocurrían puras payasadas como Gonzalo de Rota, Gonzalo de Más o Gonzalo de Rape, que igual le gustaba un poco. Se inclinó entonces por buscar un seudónimo en otro ecosistema literario, tal como en su momento hicieron Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ganadores del premio Nobel al fin y al cabo. Tras descartar las opciones más necias, Gonzalo Rimbaud, Gonzalo Ginsberg, Gonzalo Pasolini, Gonzalo Pizarnik, consolidó una lista corta con los seudónimos Gonzalo García Lorca, Gonzalo Corso, Gonzalo Gras, Gonzalo Lipo, Gonzalo Lee Masters, pero no consiguió decidirse por ninguno, de aquella la noche cuando se le ocurrió el seudónimo Gonzalo Pessoa, que le permitía homenajear simultáneamente al poeta portugués Fernando Pessoa, a quien no había leído, pero sabía que era genial, y al poeta chileno Carlos Pessoa Vélez, que le gustaba mucho. Bien, continuamos allá a la segunda parte de la novela. Me salto una parte importantísima, el reencuentro entre Carla y Gonzalo. Eso ya para vosotros. Y aterrizamos directamente en una familia que se está componiendo, con el hijastro, con Vicente, que aún es pequeño, claro. Entonces, el Gonza intenta ganarse a su hijastro y entender qué es ser un padre de familia. Hay una escena durísima y bella, a mi juicio, que es la del supermercado. Escenario muy propicio, por otra parte, para esa familia, por todas las compras semanales y tal. El caso es que están en las cajas el Gonza y su hijastro Vicente y están hablando con la cajera, que les pregunta qué relación tienen entre ellos, ¿no? Entonces leemos. Al mirarlos minuciosamente, un experto tal vez habría postulado que no eran padre e hijo, pero la gente no suele mirar minuciosamente a nadie, y al verlos juntos todos pensaban o asumían que lo eran. La señora Sara, por ejemplo, que llevaba un año yendo a hacer el aseo 2 veces por semana, hacía poco había escuchado que hablaban de el papá de Vicente. Y de esa manera se enteró de que Gonzalo y Vicente no eran padre e hijo. No podía creerlo, dijo. A su juicio eran iguales, si hasta se reían de las mismas cosas. ¿Y entonces qué son? La pregunta de la cajera seguía en el aire después de 20 segundos. Una cantidad insólita de tiempo para la preparación de una respuesta en apariencia tan sencilla. Vicente se dio cuenta de que Gonzalo estaba paralizado. No quería responder, pero sentía la mirada anhelante del niño. Sentía la responsabilidad de responder. Amigos, dijo Gonzalo finalmente. Somos amigos. La cajera respondió con una sonrisa cautelosa y no preguntó nada más. Amigo, rumió Gonzalo en el auto, invadido por una pesadumbre, y sigue. Eh, Esto es el asalto de la lengua al personaje, su incapacidad para pasar a las palabras algo tan complejo y complicado y nuevo y sobre todo extraño. No estamos hablando de ser poeta, sino de ser padre, o quizá de las dos cosas a la vez. El caso es que Gonzalo no se quita esto, porque habrá dicho que somos amigos. Entonces, como concretando un pensamiento, estoy leyendo ya en medio, un pensamiento no formulado, tomó el diccionario y buscó la palabra padrastro. Leyó la primera acepción, marido de la madre respecto de los hijos habidos por ella. La segunda decía directamente, mal padre. La tercera le era desconocida, obstáculo, impedimento o inconveniente que todo o hace daño en una materia. Hasta la cuarta acepción, más bien técnica, me pareció humillante. Pedazo pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata a las uñas de las manos y causa dolor y estorbo. Diccionario de mierda, Real Academia Española de la Concha de mi madre, pensó que era el mal padre, el obstáculo. Lengua española de mierda, pensó de nuevo. Ahora en falta en el turno físico de quien constata o ahí da un problema. Ninguna palabra española terminada en el sufijo astro significaba o podía significar más que desprecio y legitimidad. El calamitoso sufijo astro forma sustantivos con significado despectivo, decía la RAE. Musicastro, politicastro, la misma fuente definía la palabra poetastro simplemente como mal poeta. El Gonza, si la mente le da vuelta al diccionario, no está de acuerdo, no se conforma con las definiciones. El caso es que después de un rato se marcha a hablar con Vicente, ¿no? Y dice, mira, pues yo soy tu padrastro, esto hay que aceptarlo, ¿no? Y dice, ¿cómo se dice en inglés? Dice stepfather, y en francés se dice beau-père. Ah, ¿que tú sabes francés? No, pero conozco esa palabra. Beau-père significa padre bueno. Debe decir padre bello o padre hermoso, aunque quizá era mejor, para demostrar su punto, el concepto de padre bueno. Vicente tenía dos padres, y uno era bueno y el otro malo o mediocre, y resulta que el padre malo o mediocre era el padre verdadero. ¿Y tú quieres que hablemos en francés? No. Lo que quiero decirte es que esta es nuestra lengua, nuestro idioma.
Hay que usar las palabras aunque no nos gusten. Y si las usamos lo suficiente, capaz que signifiquen algo distinto, capaz que logremos cambiar su significado. Esta última frase tan hippie no pensaba decirla, simplemente le salió, quizás gatillada por la cadencia esperanzada que Gonzalo procuraba imprimir a sus palabras cuando hablaba con el niño. De pronto apareció una fe sorpresiva, un entusiasmo agazapado, latente. Vicente miró a Gonzalo en silencio, enteramente concentrado en la conversación. La próxima vez que nos pregunten, voy a decir que soy tu padrastro y tú puedes decir que eres mi hijastro. Vale, padrastro, dijo el niño en un tono casi solemne. ¿Seguimos jugando? Sí. Hay que usar las palabras que signifiquen algo distinto mientras estás sintiendo algo agazapado, latente. Qué buena forma, no sé si estaréis luego de acuerdo en la textura de las preguntas, de novelar lo que es la poesía. Me parece buenísimo. Bueno, avanza la novela, avanza la ansia de Gonzalo de integrarse en la familia y al mismo tiempo de integrar esta familia nueva suya en la suya de toda la vida, ¿no? Él quiere ser un padre. Y para esto traigo dos ejemplos, ¿vale? El primero es cuando lleva a Carla y a Vicente al cumpleaños de su abuelo. Dice el señor, después de comer el padre de Gonzalo llevó al quincho una mecedora para que el Chucheta, el abuelo, se sentara y tomara la palabra. El hombre se aflojó con cierta dificultad la corbata de franela y agradeció con parsimonia la invitación antes de soltar una noticia que ninguno de los presentes conocía. Acababan de diagnosticarle un cáncer de vesícula. El panorama era aún incierto, pero probablemente pronto debería someterse a una cirugía y luego vendrían la radioterapia y la quimioterapia. La quimio, dijo el Chucheta, y sonó raro, como si hablara de una nueva polola. Las expectativas no eran alentadoras. Es probable que me vaya pronto al patio de los callados, sentenció con teatral resignación. Y me pareció un hallazgo tan bueno, la quimio, como quien dice la Merche o la Juani, que quería traer. Y luego este, que posiblemente sea el ejemplo que, a mi juicio, ilustra mejor lo que es ser padre. Vicente está con la mosca detrás de la oreja, tiene sospechas de la existencia o no existencia del viejo Pascuero, es decir, de Papá Noel. Entonces el Gonza hace el acto de paternidad por excelencia. Dice, pues este escritor dice que Papá Noel existe. ¿Sabes quién es? Un escritor, un gran escritor. ¿Se ganó el premio Nobel? No, admitió Gonzalo. Entonces no debe haber sido tan bueno. Vicente seguía taimado, así que Gonzalo intentó otro argumento. ¿Te diste cuenta de que con tu mamá estuvimos enojados varias semanas? Sí, ¿cómo no iba a darme cuenta de eso? Tengo casi 9 años. ¿Te has fijado en que tu abuela pelea con tu abuelo todo el tiempo, todo el almuerzo? Sí. ¿Te has fijado en que Estados Unidos pelea con Cuba y con Rusia y con todo el mundo? Y Chile con Argentina y con Bolivia y con Perú y Perú con Ecuador. Sí. Bueno, pero sí te has fijado en que los adultos se la pasan peleando. Sí. ¿Y tú crees que esos mismos adultos que se pasan la vida peleando así de repente van a ponerse todos de acuerdo para mentir a los niños en Navidad? Vicente se veía muy serio, pensativo. Tienes razón, me dijo, y se alejó con una sonrisa dubitativa. Me parece extraordinario este ejemplo. Bueno, voy un poco rápido porque tengo muchas cosas que decir. Bueno, entra en juego ya por fin la Oscu, la gata de la familia. Yo creo que es el símbolo de la inestabilidad y la incertidumbre. Cuando aparece con sus problemas de salud y hay que pagar una operación a la gata para que no tienen dinero, Vicente hace una serie de actos, se revela. Vemos aquí, por ejemplo, a la izquierda sus notas de fin de curso, que son, bueno, un poco catastróficas. Entonces, claro, la oscuridad y la poesía se dan la mano. El Gonza sigue intentando abrirse paso en el mundo poético mientras tanto. Y Carla no suele leer poesía. Está un poco alejada de la obra del Gonza. Casi como, eh, yo qué sé, casi como si leer los poemas del otro fuera un acto de mayor intimidad que el de tener una relación sentimental. Pero un día la mujer, oye, pues quiere leer sus poemas. Dice, y el pobre, que no tiene poemas hechos, y los que tiene son más bien malos, lo que hace es leer poemas ajenos. Leemos, son lejos, pero lejos, los mejores poemas que he escrito nunca, dijo ella. ¿Te gusta el libro entonces? Sobre todo los últimos poemas, me gustan mucho. Léeme uno más, le dijo. No tengo más. Y no era un libro entero. Es que los libros de poesía son cortitos. Uno más. Bueno, pero no está terminado. Fingió que leía Kama Sutra, que era su poema favorito de Millán. Persistirá la cicatriz de la vacuna y el lunar del cuello y de la axila. Persistirán las marcas de tirantes tras los pechos y en la piel de la cintura bajo el ombligo. Mas no la media luna, el bocado del jabalí, la nube rota, la garra del tigre, el coral y la joya, las amorosas huellas de vida al arte de mi diente y mi uña. Es el Gonza como impostor, impostor como miembro de una familia y como miembro de la poesía chilena.
Esta poesía y esta gata hacen tambalear la familia que se ha reconstruido. El Gonza consigue publicar un poemario que se llama El Parque del Recuerdo y le dan la oportunidad de irse a Nueva York. Y Carla dice que ellos no se mueven de Santiago de Chile, que de ninguna manera Vicente y ella se quedan allí. La familia se va a romper. Tengo aquí este ejemplo, que es de la pelea. Leemos en segundo párrafo. Fumó, tomó café, abrió otro vino. Eran las 9 de la mañana y ella todavía estaba desparramada en el suelo del living, como inventando posturas de yoga, completamente despierta y demolida y un poco borracha. Fue a la pieza, Gonzalo seguía durmiendo, sus ronquidos sonaban como silbidos incompletos. Lo despertó, lo zamarreó para decirle sin preámbulos que se fuera. Yo creé a Vicente. Gonzalo caminaba en calzoncillos por la pieza, como si buscara su ropa o como si tuviera frío. Yo crié a tu hijo. ¿Qué te parece eso? Que yo haya criado a tu hijo. Y se te quitaron las ganas de criarlo, dijo Carla. Tu hijo se parece a mí. Gracias a mí pudiste estudiar todo lo que tienes, gracias a mí. Repitió 20 veces ese estribillo, desbordado de resentimiento. Sentía que Carla quería aniquilarlo, patearlo en el suelo, matarlo. Lo hice dormir 1000 veces, 2000 veces. Lo cuidé cuando estaba enfermo, lo llevé al colegio, le mostré el mundo, le enseñé todo. Está actuando como un hombre, pensó ella. Grita como gritan los hombres desacostumbrados a gritar. Llora como lloran los hombres desacostumbrados a llorar. Que creo que es el reflejo también del molde de hombre tradicional, ¿no? De hombre que siente que llegar a una familia es llegar al sitio que deja otro hombre. Me imagino así un poco polvoriento, pero bueno. Bien, me dejo 1000 cosas, pero las dejo para la lectura de cada uno. Entonces hemos pasado ya al Ecuador. Venga, ya menos. La novela da un salto en el tiempo y ahora va a aparecer Proust, ¿vale? Y va a aparecer aún más la poesía, sobre todo en un Vicente ya crecido, ¿eh? Que después de pasar una noche con Proust, ahora veremos más de esta muchacha, le viene la inspiración, ¿no? Entonces Vicente saca su libretita. Le parece milagroso no haberla perdido en el trajín de la noche. Se felicita por no haberla perdido. Quiere escribir un poema, o más bien dicho, el comienzo de un poema. Porque para él un poema es algo que se comienza y solo a veces se termina. Anota de inmediato la imagen que lo ronda. La luz cenital, mira en la piel descascarada. ¿Cómo le gusta eso de la luz cenital? Es tan elegante. Y ese verbo descascarar. Últimamente todo lo anda descascarando. Porque todo tiene cáscara. Incluso las cáscaras tienen cáscara, piensa. Entonces escribe muy rápido, en letra ininteligible. Incluso las cáscaras tienen cáscara. Luego empieza una nueva página donde va trazando el poema con otra letra. Una letra que no parece de su generación de nativos digitales, pero que también en cierto modo lo parece, porque esos caracteres de imprenta corresponden en rigor a una directa imitación de Times New Roman o de Garamond o algo por el estilo. Incluso la cáscara tiene cáscara, incluso la máscara tiene máscara, incluso lo oscuro oscurece. Otra vez la oscuridad por aquí. Y sí que ha hecho en las siguientes páginas un repaso divertido de lo que es la poesía en letra minúscula, sin signos de puntuación y todas estas concepciones. Vale, pero ¿quién es Prue? Bueno, Prue es una chica estadounidense que tras un desengaño muy fuerte con un chico, lo dejo para la lectura, inicia algo con su compañera de piso. Descubre que es bisexual. Eh, bueno, en busca de sosiego, Prue se mudó profesionalmente a la pieza de Jessie, la compañera. Deciden compartirla. Cuando adolescentes se juntan. Una noche Jessie entró al baño y vio que Prue se afanaba con un dildo, el ya clásico conejito naranja fosforescente. Yo puedo ayudarte con eso, le dijo. Ninguna de las dos había estado nunca con una mujer y le gustó muchísimo. Le pareció una experiencia superior, increíblemente plena, satisfactoria. Pensaron que era solo no haberlo intentado antes. Prue pensaba cuando iba a dormir el tiempo de felicidad que había desperdiciado. Bueno, esta es Prue. Y luego Vicente sigue con su vida sexual. Tiene ya casi edad de entrar a la universidad, cuando empezamos esta tercera parte. Y sigue con su vida sexual y con su vida poética. El chico, Vicente, ha ocupado el cuarto que usaba el Gonza en la casa de Carla. Sustituye el espacio dejado por sus padres, prácticamente. De nuevo, todo aderezado con toques de humor, como leemos aquí. Ha pasado la noche con otra chica, ¿no? Y dice, hay que limpiar esa biblioteca, dijo una mañana Virginia, que hasta entonces se había limitado a mirar los anaqueles con altiva extrañeza. Yo pasé el primero en la mañana, dijo Vicente. Me refiero a deshacerse de los bodrios, dijo Virginia. Perdona, pero no puedo creer tu mal gusto. Es que no todos los libros son míos, dijo Vicente, imprecisamente. Pero la primera vez que vine me dijiste que todos eran tuyos, respondió Virginia malhumorada. Sí, todos son míos, dijo Vicente, pero no son para leerlos. ¿Cómo? ¿Para qué los tienes entonces? Vicente iba a inventar algo, pero prefirió decirle la verdad. Ella lo escuchó con la boca abierta.
No porque la historia le pareciera asombrosa, sino porque estaba resfriada y le costaba respirar por la nariz, mira, como yo. Así que Vicente fue a arrancar unos limones y cuando volvió con una limonada tibia, dice, ya estaba empeñada en la clasificación de los libros y tal. En fin, me parece muy acertado estos toques de humor de vez en cuando para suavizar toda la tensión, todo el drama. Bien, seguimos. Vicente y su madre. Aquí la madre, yo creo que representa esta típica persona que finge que le gusta la poesía, ¿no? Están esperando en una pizzería y dice, sí, dijo Vicente, que a ti no te gusta la poesía no significa que a nadie más le guste. Me gusta la poesía, me encanta Blanca Varela, por ejemplo, dijo Carla, por decir un nombre. Y no mentía, quizás solamente exageraba, porque alguna vez Gonzalo le había leído unos poemas de Blanca Varela que le gustaron, pero no tenía libros de ella. Ahora estoy leyendo La elegancia del erizo, pero cuando lo termine me voy a comprar un libro de Blanca Varela y lo voy a leer y después te lo regalo. ¿Y tú extrañas a Gonzalo? Le preguntó Vicente, mientras esperaba en mesa a la pizzería. El lugar estaba repleto. Yo creo que tú y yo estamos bien, dijo Carla, como respondiendo a una pregunta siguiente. Los dos solos en la casa. Me gusta que tengas tu libro en el cuartito. Después, por la noche, mientras intentaba terminar La elegancia del erizo, Carla se distrajo pensando que Gonzalo era como una herida en el pie, una herida molesta que sin embargo no le impedía en absoluto caminar, que no le impedía ni siquiera correr. Pensó intensamente en esa perdida vida de familia, en las primeras semanas, cuando Gonzalo apareció o reapareció, con él la idea del amor como compañía, como la más seria de las distracciones. Claro, aparición o reaparición para reconstruir la familia. Por eso decía antes lo importante del prefijo re, la segunda parte en esta novela. Luego tenemos a León, el padre biológico, Vicente, que intenta hacer entrar en razón a su hijo para que vaya a la universidad, porque el muchacho dice que él no sabe si va a la universidad, que él está muy bien con sus temas de poesía, con su gata y tal. Y entonces pues lo lleva, lo intenta comprar un poco, le compra libros. Estoy como a mitad de este párrafo de en medio. Y dice, al final igual elige 3 libros muy baratos de poetas que tienen 15 o 20 años más que él. Y que si fueran futbolistas en lugar de poetas, serían considerados futbolistas acabados, ya al borde del retiro. Pero como son poetas, pues todo el mundo lo sigue llamando poetas jóvenes. Porque el ejercicio de la poesía no da dinero, pero prolonga notablemente la juventud. Y, no sé, me parece casi una pelea felina. El león contra gata, el padre contra la gata de Vicente. Y luego Prue, la estadounidense, a todo esto, aparece por Chile. Me da mucha rabia no poder meter más cosas de Prue, pero bueno, cuestiones de tiempo. Aparece por Chile porque va a hacer un trabajo académico sobre poesía chilena. Entonces, en este fragmento que tenéis aquí a la derecha, habla con Vicente, al que ha conocido, evidentemente, y un amigo de Vicente que está por ahí, que la verdad es que es un poco sabijondo y repelente, pero bueno. Y dice, ¿y tú también vas a escribir novelas después para ganar dinero? Le pregunta Prue a Vicente. No creo, responde Vicente. Supongo que para escribir una novela hay que estar mucho rato sentado. No sé si aguantaría. La novela es la poesía de los tontos, decía el chico Molina, agrega Pato. ¿Y ustedes conocen poetas chilenos? Pregunta Prue, de pronto verdaderamente interesada. We are Chilean poets, responde Pato, medio ofendido en un inglés a esa altura innecesario, porque Prue parece decidida a seguir hablando español. Claro, dice ella, pero además de ustedes, Nicanor Parra, Raúl Zurita, Gabriela Mistral. Pato la aclara, escandalizado, que Gabriela Mistral murió en 1957, dice el año exacto. Prue pide disculpas por su ignorancia. Ella no tiene por qué saber si Gabriela Mistral está viva o muerta, dice Vicente, con afán justiciero. Bastaría que hubiera mirado el billete de 5 lucas, responde Pato. La gente que sabe los billetes está muerta. Bueno, seguimos. Hay páginas de la novela dedicadas a las entrevistas que hace Prue a diversos poetas chilenos para su trabajo. Y esas entrevistas representan todos los tipos de poetas. Es una verdadera joya dentro de esta novela. Yo traigo solo un par de ejemplos, ¿vale? Aquí a la izquierda dice, por la tarde Prue se junta en la quinta normal con la poeta y ensayista Dariana Lu, que no hace más que hablarle contra el heteropatriarcado de la poesía chilena, aunque cada tanto aclara que su marido, que también es poeta, no es así, deconstruyó totalmente su machismo. A las 5 llega el marido con un niño de 8 años, que es el hijo de ambos. El niño no habla mucho, dicen que tiene problemas de lenguaje, lo que a Prue le parece una paradoja, siendo hijo de dos poetas. Dariana le dice que es una lástima que no haya considerado entrevistar también a su marido. Y Prue, que tiene un rato libre, dice que puede entrevistarlo al tiro. La mujer se va con el niño mientras Prue entrevista al marido, que se llama Rodi Godoy, es un tipo extraño, de ojos de perro siberiano y una sonrisa bubalicona que parece mal dibujada. Rodi se define como un poeta experimental y no dice nada que a Prue le parezca mínimamente interesante.
Mientras su interlocutor monologa sobre pues, poesía sonora preverbal o algo así, Prue comprende que Adriana y Roddy lo planearon todo. Se distrae conjeturando cómo fueron las cosas. Si el marido presionó para que su mujer le consiguiera la entrevista, o bien ella honestamente piensa que Roddy es un buen poeta o poeta sonoro preverbal y por lo tanto debería ser considerado en el reportaje. También piensa que quizá hay un pacto entre poetas que va más allá del pacto amoroso, lo que no me parece necesariamente bueno o mal. Bueno, y luego también este ejemplo de la entrevista que dice, así nació mi generación, dice el poeta con orgullo, con verdadera emoción. ¿Y por qué escriben libros tan largos? Le pregunta Proust. Mejor pregúntale a los demás por qué escriben libros tan cortos, responde. Le tienen miedo a la poesía. Entonces, ¿por qué escriben poesía? No sé, tal vez quieren perder el miedo. Y es mejor que escriban. Es mejor escribir que no escribir. La poesía es subversiva porque te expone, te hace pedazos, te atreve a desconfiar de ti mismo, te atreve a desobedecer. Esa es la idea, desobedecerle a todos. Desobedecerte a ti mismo, eso es lo más importante. Es crucial. Yo no sé si me gustan mis poemas, pero sé que si no lo hubiera escrito sería más tonto, más inútil, más individualista. Los publico porque están vivos. No sé si son buenos, pero merecen vivir. Mucha gente dice que la poesía es inútil. Le tienen miedo a lo inútil. Todo tiene que tener un propósito. Odian el ocio. Están enamorados del negocio. Le tienen miedo a la soledad. No saben estar solos. Y luego este fragmento de un narrador que yo he llamado narrador de concurso de televisión. Llámalo narrador Carlos Sobera, si quieres. Mm. Eh, este Vicente va a casa de su madre, tiene mil ideas en la cabeza, mil problemas, pero los proyectos quedan pendientes, porque al abrir la puerta de la casa encuentra a su mamá en pelotas tirando en el sillón con A Pato, B Rocoto, C Pato y Rocoto, D Rita, E Gonzalo. Solución en la página siguiente. Quien quiera la respuesta, pues que se lea la novela. Lo voy a comisión, me parece. Eh, vale, y vamos ya a lo último. Venga, esto traigo muy poquito para no ordenar la lectura de quien quiera leerse la novela, ¿vale? Entonces, vemos, por ejemplo, la escena de la despedida de Vicente y el Gonza antes de que el Gonza se fuese de la casa de ambos y se marchase a Nueva York. Leemos. Entonces el padrastro dijo algo que es difícil consignar aquí sin mayores precisiones. Hace falta imaginar el ritmo lento, ceremonioso de la frase, que era una pregunta y una confirmación. Quizá más una confirmación que una pregunta. Me voy, bicho, pero tú sabes que siempre vas a poder llamarme y que yo siempre voy a estar ahí, que siempre voy a ser tu padrastro. Debería haber empezado con balbuceo. Debería haber aterrizado en alguna imagen que me permitiera avanzar de a poco hacia las frases radicales y cálidas, compatibles con el recuerdo que vivían en su cabeza. Pero era como si hablaran lenguas distintas. Gonzalo hablaba una lengua que constaba exclusivamente de frases finales, una lengua que hacía daño, una lengua oscura y deletérea, mientras que Vicente hablaba una lengua incorrupta, de palabras vacilantes y vivas, de frases iniciativas que empezaban y continuaban indefinidamente. Lloraron los dos, abrazados, 3 minutos enteros, sin decir palabras. Gonzalo le dio un beso en la mejilla derecha, que fue uno de los pocos besos en la mejilla que hubo entre ellos en los años que vivieron juntos. Porque los padres besan a las mejillas de sus hijos varones todo el tiempo, pero los padrastros solo lo hacen para los cumpleaños o para el año nuevo o cuando regresan de un viaje largo o cuando se van para un tiempo largo, en este caso para siempre. Es ritmo y es difícil plasmarlo. Es un balbuceo, hemos leído. Personas con lenguas distintas, aun compartiendo la misma lengua, que se funden en un abrazo y en un llanto. De nuevo, la poesía pura y dura. Entonces, luego aquí tenemos, por ejemplo, el Gonza que habla de la ocupación de padre. Me parece también un pasaje precioso. Pero es verdad que fue padre durante unos años. Fue padre de la manera más plena que alguien que no es padre puede serlo. Su coartada coincide con la verdad. No me dejaron seguir siendo padre, podría argumentar. Estuve a punto de aprender el idioma de la paternidad. Estudié con disciplina, con fervor. Nadie me obligaba. Yo solito me matriculé en un instituto y pagaba las mensualidades, porque el instituto costaba un ojo de la cara. Yo hacía todas las tareas, iba todos los días, usaba todos mis ratos libres, pero un día simplemente me cerraron el instituto. Un lunes llegué a clase 5 para las 8 de la mañana, como siempre, y estaba cerrado. Y pasó el tiempo y se me fue olvidando ese idioma nomás, porque los idiomas hay que hablarlos. Uno lo olvida si no los practica. Lo di todo, lo hice lo mejor que pude. Y hubo errores, muchos, claro que sí. Confiar en Carla, por ejemplo, enamorarme de ella, decidir enamorarme de ella, porque debo haberlo decidido. En algún momento tengo que haber decidido y luego lo olvidé. Me convenía olvidarlo. En algún momento decidí que estaba enamorado de ella, que todo tenía sentido y que moriría por ella y por su hijo. En algún momento decidí comprar unos cuchillos y decidí que con esos cuchillos me subiría a todas las montañas y a todos los cerros de mi país para defender a Carlos y a Vicente con mi vida. Bueno, y luego estos correos electrónicos, desde casi el exilio que le provoca al Gonza a la literatura, cuando ya está en Nueva York, se ha trasladado allí,
Y en los primeros momentos, pues, quiere mantener el contacto, le manda correo. Leemos. Se detiene el mensaje que Vicente le escribió después de la muerte de Oscuridad. Eran solamente unas líneas, escritas con enternecedora formalidad, ensayando la distancia de los mensajes serios. Estimado Gonzalo, esta mañana murió la Oscu, la atropellaron, la enterramos en el jardín. Te aviso porque sé que la querían mucho. Enseguida releé 40 veces el mensaje, que no escribió Vicente, sino Carla desde la casilla de Vicente, una hora después del terremoto. Hola, espero que esté todo bien en tu vida. Supe que le escribiste a Vicente para preguntarle cómo nos había ido con el terremoto. Estamos bien, no pasó nada. Parecía que se acababa el mundo, pero la casa aguantó sin problemas. Es una mierda todo aquí, sobre todo en Concepción, pero supongo que a veces en... Por favor, te digo esto muy en buena onda. No le escribas más a Vicente. ¿Para qué seguir fomentando confusiones? Te mando un abrazo. Cuídate, Carla. Lee también la respuesta que él le envió a Carla, que es el último mensaje de toda la serie. Ok. Y aquí tenemos a dos poetas en ciernes que se hablan sin sentimiento o agarrotados. Poetas por correo electrónico. No funciona nada. La gata ha muerto. Bueno, acabamos ya los fragmentos, acabamos esta primera parte. Por fin. Leemos después del reencuentro de ambos en Chile. Me salto todo el proceso. Gonzalo vuelve a Santiago de Chile y leemos. Quizá existe una palabra para designar lo contrario del duelo, lo que se siente no después de que alguien muere, sino cuando reaparece, lo que se siente cuando de súbito recuperamos a alguien que había permanecido ausente hasta de nuestros sueños. Palabras como renacimiento o resurrección son tan inadecuadas, porque lo que Gonzalo siente es más complejo, más específico. Lo contrario del duelo coexiste con el duelo, es algo así como una alegría elegíaca. Por lo demás, es él quien acaba de reaparecer, aunque tienda a pensarlo a la inversa, como si Vicente fuera recién llegado. Vicente siempre estuvo, el que se fue, el que lo abandonó fue Gonzalo, el que ahora regresa es Gonzalo. Yo no desaparecí, a mí me echaron, yo no era el padre, yo era nada más que el padrastro, dice en voz alta mientras camina. Palabra, siempre palabra al final, que porten como hemos leído su significado y lo contrario. Vicente, que se está haciendo un poeta también como su padrastro, y le lee sus poemas, y el deseo de no jugar nunca más con las palabras, y el deseo de no jugar nunca más con las palabras. Me gusta muchísimo, dice Gonzalo, ¿de verdad? Sí. Gonzalo habla de la virtud del poema como si lo hubiera escrito alguien más, un tercero ausente, un poeta que ambos miraran. Vicente sonríe. Eh, es palabra, es Gonzalo adentrándose, porque él sí lee, a diferencia de Carla, si acordáis, él sí lee los poemas del otro, de Vicente en este caso. Hay esa intimidad. Y luego, por último, leemos esto. ¿Se lo mando a la gringa o no? Le pregunta luego. Mándaselo nomás, dice Gonzalo. Igual creo que le falta, no me gusta. O sea, no quiero escribir así. Así como poemas de amor. ¿De qué clase de poemas quiere escribir? Poemas de verdad, poemas honestos, poemas que me hagan cambiar, que me transformen. ¿Me entiendes? Sí. Mejor no se lo mando. Mándaselo. Igual si crees que puede servirte mi opinión, podemos juntarnos a releerlo, a editarlo, cuando quieras, cualquier día. O a leer más poemas, o a conversar de cualquier cosa. Y tú me lees tus poemas favoritos, dice Vicente. Luego volveré a escribir exclusivamente para mostrarte mis poemas nuevos, dice Gonzalo. Trata de que te queden buenos, pero si me quedan malos tienes que decírmelo. Vale, promete Vicente. Esto es el pacto de un padre y un hijo, de dos poetas por hablarse. Hay un, dice el poeta alemán Hölderlin, que a mí me gusta mucho, somos una conversación. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo es la nuestra? ¿No? Que esto daría para otro debate. Bueno, no sé, pero al menos la de estos dos promete. Es el pacto entre dos por conversar, y eso siempre al menos merece la pena. En cuanto al final de la novela, el final de la novela para mí es bonito y sorprendente, es honesto con la trayectoria de la novela, y yo no he leído muchos finales así. No lo estropeo y lo dejo para vuestras lecturas, claro. Bueno, aligeramos. Resumen, a vista de pájaro. Destaco las voces autoriales. Autor 1, Zambra, evidentemente. Fijaos, la lingüisticidad que desencadena todo nos vendría a dar desde el propio título de la novela, poeta chileno. Zambra es poeta, Zambra es chileno. Las mudanzas que forman parte de la novela, la mudanza a Nueva York, todo eso viene desde el propio poemario de Zambra, que se llama Mudanza. Tanto el Gonza como Vicente serían autores en su subjetividad, en sus poemas, luego en sus correos. Destaco la relación ficción-lenguaje, ya que este sostiene la primera. El lenguaje no habla, moldea nuestro pensamiento, está antes que nosotros y no es dado. Pensad, por ejemplo, en el ejemplo de la cajera y del hijastro. Cómo Gonzalo se revuelve porque no acepta. Oye, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué solo tengo esta palabra para nombrar esto? En cuanto a la ficcionalidad, el narrador no viene de la nada, claro, viene de una realidad autorial que se disuelve en un narrador concreto, una forma de acometer y de meter mano al discurso, de armarlo.
En este sentido, yo veo un narrador que pretende marcar distancia, casi como ver un toro desde la barrera, y para esto ayuda la ironía que hemos visto. No nos burlemos del muchacho por esto, mejor hagámoslo por lo otro. Ordena y dispone el material también, claro. Nos deja sin presenciar la despedida, tan importante esa escena, hasta casi el final de la obra. Bueno, narratario. Un primer narratario en mención directa, nosotros lectores como colectividad, casi como si el narrador se pusiera a nuestro lado y nos señalara a los personajes. Luego, narratario en función encubierta en los correos electrónicos, que apenas se sostienen. Carla lo dice, hay que evitar confusiones. Narrador, el primero hetero omnisciente, con alguna traza de incidencia. Ojo, infidencia, no han mentido. En los fragmentos que he traído hay una mentira, que luego, claro, se resuelve. En fin, ya quien la quiera saber, porque se lo lee. Vemos una relación con el personaje de Gonza que desemboca en un estilo indirecto, libre, en pasajes como la reflexión, desde la maldita lengua española, la RAE y tal. Nos estamos adentrando en su frustración. Como poeta, claro, es que el estilo indirecto libre es la introspección. Y luego, por resumir alguna cosilla más, en tiempo lineal prácticamente. Importante análisis, con la despedida de los poetas, que divide la novela en dos, casi como un hemistiquio, dos partes a la izquierda, dos partes a la derecha. Espacio centrado en Santiago. Nueva York no trae la felicidad. Estamos viendo la felicidad de ningún personaje. Ni Plu, que es de allí, ni a Gonzalo, que va allí. Personajes principales a los que añadir los personajes tipo, ¿no? Sobre todo lo referente a las diferentes concepciones de poesía y de la figura del poeta durante la entrevista, me refiero. Luego, ya voy acabando. Una de las cosas más prominentes de la novela es su urgente literatura. Hay muchísimas referencias. Yo he hecho un cálculo, yo me puse un día con una novela, empecé a mirar y seguro que me he dejado mucho, pero bueno, yo vi 140 referencias literarias, de las cuales 41 son directamente poetas chilenos, nombres de poetas. Me parece una barbaridad, una novela que no llega a las 400 páginas. Es muchísimo. Son la lingüisticidad del autor, de los personajes, es su bagaje, al fin y al cabo. Eh, Así se ve en un mapa. La procedencia de toda la literatura que se cita en poetas chilenos, muchísima europea, aunque no lo parezca, muchísima literatura americana, pero también rica en su diversidad. Yo qué sé, India, coece por Sudáfrica, Japón, Rusia, bueno, por todos lados. Hay muchísimo. Quería traer también una cita para ir acabando de la propia novela, de la entrevista a los poetas, que dice: los poetas son más torpes y genuinos, trabajan con las palabras, pero ni siquiera saben hablar. Yo entrevisté a muchos y me pareció que sí sabían hablar, pero cuando los sacas de la poesía se vuelven tartamudos. Por eso escriben poemas, porque no saben hablar. Y en parte, poeta chileno es una forma de que hablen los tartamudos, que hable la impotencia de un padre, de unos poetas. Vale, unas conclusiones. Rasgos recapituladores. Humor. Que yo, es de estas cosas que cuando está bien hecho es de lo que más valora en la vida, yo creo. Es un humor muy bien dispuesto. Por ejemplo, en un momento dado leemos, dice un personaje: yo tampoco fumo cuando estoy fuera de Chile, pero nunca he salido de Chile. Luego, las palabras, el lenguaje. Dice el Gonzalo: nunca los voy a abandonar. Y sintió el peso de las palabras definitivas. O cuando hablan del abuelo, el de la quimio, dice: el abuelo claro que tenía un nombre, pero es mejor quitarle ese privilegio. No hemos hablado de la riqueza lingüística de la novela, es que hay muchos frentes. Con multitud de chilenismos, es muy rica. Hacer una vaca, por ejemplo, que es reunir entre varios el dinero para sufragar algo. Hacer la zimarra, que es jugarse las clases, el novillo. Yo qué sé. Luego, bueno, la paternidad como uno de los ejes de la novela. Dice, leemos en un momento dado: ser padre consiste en dejarse ganar hasta el día en que la derrota sea verdadera. O luego cuando Gonzalo se queja de León, del padre biológico, de los papás dominicales, los de salir a jugar a la plaza y ya. La poesía, como la otra gran columna que sostiene esta novela. Vicente duda y dice: pero escribir cosas no suena igual que escribir poesía. Y escribir poesía no suena igual que ser poeta. Y luego, por último, atraviesa todo esto, a mi juicio, claro, una voluntad de pertenecer. Qué difícil es ser poeta. Oye, pues qué difícil es ser poeta en Chile. Hay tanta tradición, hay tanto ya. Pues lo mismo con la familia, ¿no? Lo mismo la dificultad que atraviesa el Gonza. Es el individuo que busca su hueco en el grupo y choca las concepciones del grupo en sí mismo. Para mí, volviendo al tuit del principio, si acordáis, hay felicidad lectora porque hay cabida para todos. Todos estilos, todos libros, todos autores, todas perspectivas. Y al final, vamos, yo creo que la felicidad
es pertenecer y sentirte parte. Y entonces, esta es una obra para nosotros, seamos quienes seamos nosotros. Bueno, la mayoría no, algunos de los que estamos por aquí hemos cursado poesía y prosa con Fernando Gómez Redondo. Y me parece que esta obra es un nudo que las ata a ambas y que nos ata a nosotros a este ejercicio interesante y reflexivo sobre literatura. Acabo ya con una recomendación. Pues claro, con toda esta referencia, digo, pues no voy a ser yo menos, algo tendré que decir. Entonces traigo este libro que fue justo el que me leí antes de Poeta Chileno. Es solo una sugerencia para quien ya haya leído Poeta Chileno y quiere seguir por esos derroteros. Es también una novela de 2020, es también sobre poesía americana, sobre padre e hijo, con humor y el autor americano, de Camilo Pino. Y si me preguntáis, bueno, a grandes rasgos, un chico en Estados Unidos recibe una llamada de una productora de televisión alemana, invitándole a participar en una especie de Gran Hermano. La condición, debe convencer a su padre para participar con él. ¿Y quién es su padre? El poeta venezolano más famoso y aclamado por la crítica. Insisto, solo doy como por completar. Si solo vais a leer un libro, pues que sea poeta chileno, no me hagáis el feo. Y con esto ya acabo y ya me callo. Me estoy dejando un segundo hijo de Gonza y de Carla. Me dejo la entrevista de Pru a Nicanor Parra, al que trató el propio Zambra, por cierto. Yo qué sé, me dejo muchas cosas, pero la dejo para una lectura. Acabamos, como veis, con una foto de oscuridad, con la gata. Al principio oscuridad y al final oscuridad, como el poema de Vicente Aleixandre. Entre dos oscuridades, un relámpago. Para mí, Poeta Chileno ha sido un relámpago, vamos, me ha sacudido, me ha golpeado, me ha iluminado y espero que vosotros al menos pues saquéis algo del libro o os sugiera algo. Gracias por la paciencia y por la atención, supongo y espero. Y aquí estoy si tenéis alguna duda, pero vaya, sobre todo comentarios, opiniones de esta novela con tanta perspectiva y tanta densidad. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio Luis, por el esfuerzo realizado. Yo al principio le decía a Antonio Luis que me parecía dificilísimo meter en la presentación de una obra tan rica como habéis visto y que está pues construida con tantos niveles, pero creo que lo ha logrado perfectamente. Es cierto que ha dejado, ¿no?, algunos planos sin tocar porque indudablemente hay que realizar el ejercicio de la lectura. Nos habla muy acertadamente Antonio Luis de esa suave felicidad de la lectura. Me parece un acierto que has comenzado con ese tuit que fue el que te puso sobre la pista de la obra, y yo, si es caso, diría que puede corresponderse al propio proceso de la creación de Zambra, del autor. Felicidad también en la escritura, porque uno va leyendo la obra y te das cuenta de lo mucho que ha tenido que disfrutar Alejandro Zambra escribiéndola, ¿no?, a pesar de ese silencio de 6 años, ¿no?, que mediaba entre su última obra y esta que aparece en 2020, aunque estuviera en fin ocupado con otra serie de aspectos. Yo creo que es una lectura la que nos ha ofrecido. Es muy completa, van señalando pues los compañeros lo que yo voy marcando, ¿no? Las congratulaciones que te mereces, y yo voy a añadir, antes de dar paso al debate, pues como siempre, algunos aspectos o algunas claves que me ha ido sugiriendo esta lectura. Estamos, claro, en una obra que se nutre de la literatura, ¿no?, como muy bien ha señalado, y está bien además que sea presentado hoy, que estamos en esta semana cervantina, como os recordé, porque en la obra y en algunos pasajes que ha leído Antonio Luis habrá visto, se está novelando el acto de novelar, es decir, los recursos metanarrativos son continuos, y las indicaciones para que el lector vaya participando de una manera cada vez más activa
en ese proceso, ¿no?, de configuración de la ficción son verdaderamente relevantes, ¿no? En este sentido, a mí me ha recordado, bueno, pues a un par de obras ya de nuestra propia narrativa española, por una parte a Juegos de la Edad Tardía de Luis Landero, que apareció en el año 98, ¿no? Y en donde sabéis, bueno, pues cómo un personaje quiere vivir, ¿no?, a través del arte creación, ¿no? Y se construye una serie de heterónimos, enredando luego a otros personajes que al principio parecen secundarios, pero que acaban viéndose involucrados en ese proceso de invención. Digo esto porque además ha sido uno de los pasajes, uno de los protagonistas, Gonzalo, se llama Gonzalo Rojas, y tiene que construir un nombre que le permita de alguna forma crear esa identidad suya como poeta, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría una similitud y luego una novela que yo os recomendé encarecidamente el año pasado cuando hablé de Fernando Aramburu, Ávidas pretensiones, de 2014, que es un encuentro también entre poetas en una especie de convento de monjas para conceder un premio y para proceder a realizar unas charlas bueno, el repaso que se realiza a la poesía española, bien que con una satírica, irónica, verdaderamente feroz por parte de Aramburu, pues me ha recordado algunos de los planteamientos a que es llevada Prue cuando decide entrevistar, guiada por un profesor chileno, a unos cuantos, bueno, a esos poetas, a ese elenco de poetas chilenos que lógicamente pues cada uno le sale con cosas a veces enteramente disparatadas, aunque algunas son realmente importantes. Entonces estamos ante una novela, si me permitís que eche un poco marcha atrás, que está muy bien construida. Habéis visto que tiene 4 partes y que consta pues de 2 figuras principales, ¿no? Gonzalo, que aparece son 4 partes, pero son 2 grandes secuencias, porque las 2 primeras partes y la tercera y la cuarta parte conforman una unidad por ese salto que se da en el tiempo que ha marcado cuando pasamos a la tercera sección, que es cuando interviene o cuando ya Vicente se ha convertido en un adolescente y Prue llega a Chile dolida por un fracaso sentimental y teniendo que buscar un tema, ¿no?, para redactar un artículo para la revista en la que está trabajando. Entonces son 2 partes que se conectan internamente porque vemos la construcción de Gonzalo con todas las vicisitudes. Interviene pues su relación con Carla, indudablemente, pero a la vez, bueno, pues las incertidumbres, ¿no?, en las que se mueve, la necesidad de acercarse a la poesía y luego, claro, la construcción de esa familia que aparece en la segunda parte. De buenas a primeras se encuentra con un hijastro con esos comentarios que evidentemente es uno de los mejores núcleos, ¿no?, de la obra. Está reflexionando sobre el valor de la lengua y también sobre el valor, ¿no?, de la lengua española. En un momento determinado, claro, se pone en duda la capacidad de la lengua para poder nombrar todo aquello que se siente o todo aquello que se está viviendo, ¿no?, en ese momento. Y luego están las otras 2 secciones en donde vemos cómo de un poeta chileno que es Gonzalo, hay otro poeta chileno en ciernes que será Vicente y se producirá, no voy a adelantar mucho con esto para vuestra lectura, un reencuentro, ¿no?, entre ellos que les llevará precisamente, bueno, pues a confiarse, ¿no?, a releer poesía, a que Vicente descubra el único libro que Gonzalo logra publicar, bien que en parte a expensas suyas, y logre que en un momento determinado, después de beber mucho, le lea sus poemas. Entonces ahí son 2 poetas chilenos, ¿no?, los que verdaderamente están articulando, ¿no?, el desarrollo narrativo de la obra. Y es que toda la novela está girando indudablemente sobre el valor de la poesía. Como siempre, pues me gustaría leer algún
un pequeño fragmento para que veáis, ¿no?, algunas de estas reflexiones metaliterarias. Por ejemplo, hay uno muy importante en donde se contrasta la poesía y la novela, que encontramos en la tercera parte, porque Vicente piensa que son los poetas y no los narradores, se está refiriendo a los novelistas, los que deben capturar absolutamente, esto es después de la primera relación que mantiene con Prue, todos los detalles de cada experiencia vivida, pero no para contarlos, no para vociferar en un relato, sino para inscribirlos, por así decirlo, en su sensibilidad, en su mirada, para vivirlos en una palabra. Y me parece magnífico. Ya sabéis que iniciábamos el segundo cuatrimestre intentando diferenciar el discurso poético del discurso narrativo, y yo creo que, en fin, este pasaje que acabo de leer ahora mismo, pues podría aportar bastantes reflexiones, ¿no?, a ese ejercicio que estuvimos estableciendo. Hay también otro en el que Carla, que es la madre, descubre que su hijo, pues bueno, lleva el veneno de la poesía inoculado en las venas, en la sangre, ¿no? Y lo asocia precisamente a una especie de cuartito que tienen adosado a la casa y donde pasa también buena parte de la acción. Allí vivió Gonzalo, allí se traslada Vicente, allí aloja a Prue para tenerla a su lado y sobre todo que Pato, el amigo, no se acerque mucho a ella. Entonces, Carla, antes de esos pasajes que nos ha leído Antonio Luis, dice, estaba distraída pensando que la poesía era como una enfermedad, que su hijo también había contraído, una enfermedad asociada al cuartito, una enfermedad que desde luego prefería a la enfermedad previa de la tristeza, pero que de todos modos le preocupaba. O sea, como si la poesía tuviera que arrancar, ¿no?, de un estado depresivo, de un estado de abandono, ¿no?, de esa tristeza a la que está aludiendo. Entonces, este es quizá otro pasaje, ¿no?, sobre esas reflexiones que quedan así marcadas. También el valor de la gata, ¿no?, señalado Antonio Luis. Yo también he pensado que tiene un significado simbólico, ¿no? El nombre de oscuridad indudablemente lo relaciona con la poesía, ¿no? A veces se habla de hermetismo poético, ¿no?, en alguno de los textos de algunos de los poetas a los que se va aquí entrevistando, ¿no? Pero sobre todo lo que demuestra es la tenacidad del niño, que es capaz, bueno, de ponerse en huelga, un tinglado verdaderamente aparatoso para conseguir que paguen la operación de la gata cuando pierde, por eso está muy bien la foto, los dos colmillos en una enfermedad extraña que contrae, ¿no? Así que, en fin, también no es ni muchísimo menos una referencia que podamos considerar enteramente secundaria. Entonces, sí, es una obra que se llama Poeta chileno, efectivamente, pero son dos poetas que están en dos momentos distintos. Estoy, por ejemplo, cuando se encuentran Gonzalo y Vicente, pues para que veáis, este es el último pasaje que leo ya. Si alguien los mirara con atención, pensaría que son padre e hijo, o profesor y alumno, pero si además de verlos, si alguien los escuchara, pensaría más bien que son dos eruditos, o dos nerds, o dos hiperinformados periodistas, o lo que de alguna forma son poetas chilenos de distintas generaciones compartiendo sus lecturas. En este pasaje se unen, se imbrican, ¿no?, lo que son esa doble trama narrativa, esa dualidad de dos secciones, porque el texto, como digo, es díptico, y cada plano de ese díptico contiene dos facetas, por eso son cuatro partes, y están muy bien enhebradas, ¿no? Uno disfruta muchísimo, ¿no?, uniendo toda esa serie de referencias. Bueno, y mil cosas más, sencillamente
quería darle de nuevo las gracias a Antonio Luis por habernos puesto en la pista de esta lectura, que yo al menos pues he disfrutado muchísimo y estoy seguro de que quienes lo hayan leído y estén deseando intervenir estarán diciendo, a ver si ya se calla este pesado y nos da un poco de cancha para poder entablar algo o para poder hacer algún comentario. Antonio, te doy la palabra a ti, como siempre hago, después de la breve valoración que hago o que he realizado de la obra, por si quieres añadir alguna cosa o comentar algún aspecto en este sentido. Sí, no, pues nada, que me parecen muy oportunos los fragmentos que ha leído. Y es verdad, es que por mucho que uno intente coger los mejores, siempre en esta novela hay Pues, muchísimos fragmentos que destacar y que rescatar. Entonces es una novela que, bueno, será agotable en algún momento, pero se le puede sacar mucho, mucho jugo. Así y que sobre nada, todo, añado las dos últimas páginas, el cierre de la novela, lo ha dicho sí, Antonio Luis, es magistral. Yo lo tengo sí. casi transcrito, ¿no? Y no lo voy a leer, Mm, pero lo que uno disfruta leyendo ese cierre de la novela es extraordinario porque uno se da cuenta ahí de cómo ha disfrutado quien está actuando no como narrador, porque ahí está como autor, autor que de algún modo ha controlado a ese narrador heterodiegético, como tú muy bien has dicho, mm, y que en un momento determinado, claro, se descubre, ¿verdad? Con toda esa serie de vivencias, de preocupaciones, su propia actividad poética creadora, sus viajes múltiples, se da cuenta de que todo ha entrado como material en la propia obra. Bueno, pues si te parece, Antonio Luis, nos paso a los asistentes a la sesión de hoy, que estoy seguro de que habrá comentarios muy, muy importantes en los que lo hayan leído. Que han dejado aquí mensajes muy cariñosos. Clara, mm. Clara, tienes la palabra, venga. ¿Me oís? Sí, Perfectamente, Clara. Vale. Bueno, yo tengo, lo primero, no he felicitado a Antonio Luis por escrito porque, bueno, quería hacer algún comentario y aprovecho entonces mi intervención, Antonio Luis, para darte las gracias porque cuando terminé de leer la novela digo, madre mía, pobre Antonio Luis, que cómo va a hacer para sintetizar esta cantidad de contenido en una sola hora y te felicito porque me ha encantado y además el aspecto gráfico, o sea, la presentación a nivel gráfico me ha encantado también. Así que, bueno, pues de muchas verdad gracias. que he disfrutado mucho con el libro y con la síntesis del libro. Me ha encantado también un aspecto que habéis mencionado ahora mismo, que es este yo del narrador que solo aparece al final del libro. Yo no sé si a alguien más le ha pasado, pero la propia identidad del narrador que se reafirma desde el inicio de la obra, yo me he pasado la novela y también la presencia de ese narratario, me he pasado la novela esperando a ver quién era ese narrador. Yo me esperaba una sorpresa, decir, esto va a ser algún personaje que en el último momento va a haber un giro, va a aparecer, va a ser un hermano, un hijo del que han tenido Gonzalo y Carla y del que no se ha hablado. O sea, hay tal identidad, tal proceso identitario del narrador que yo esperaba que eso sucediera en algún momento. No sé si a alguien más le ha pasado que esperara esa revelación del narrador, ¿no? Ahora me contestáis. Y luego otra cosa interesante, otro aspecto interesante que lo habéis mencionado un poco de pasada y que a mí me parece también bastante reseñable es la importancia que tiene el sexo como hilo conductor de esa relación y de esos vínculos familiares. Decía Fernando que la poesía muchas veces arranca de un estado depresivo, pero es curioso porque Gonzalo se hace poeta después de los encuentros que ha tenido con Carla y Vicente decide hacerse poeta después del encuentro que ha tenido con Prue. Y entonces creo que la importancia de lo sexual es fundamental en la novela y además está muy ligada a la poesía. Es como si en cierto modo hubiera una especie de dualidad entre el aspecto corpóreo y el aspecto entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces me ha parecido también bastante interesante. E indudablemente la lectura de la novela me ha llevado también a una obra donde también se trabaja esta temática de la poesía, del humor y de la literatura y también es un panorama de toda la literatura española, en este caso más amplio, del siglo XIX hasta el siglo XX y casi entrando en el XXI, que es el Manual de Literatura para Caníbales de Rafael Reig,
cuya lectura recomiendo encarecidamente, sobre todo a los que, bueno, a algunos de mis alumnos, veo por aquí a Julia presente, ya se lo he recomendado, os vais a reír porque es un repaso de toda la literatura española de una manera muy paródica, caricaturesca y demás. Yo, de hecho, cuando terminé de leer el libro, pensé que a Rafael Rey lo iban a ver denuncias. O sea, yo busqué denuncias y todo, porque a veces se pasa un poco. Porque también está un poco ese tema y además es la historia también de una saga familiar. Y bueno, lo último, ya no soy más pesada, me has dejado, Antonio Luis, el tema en bandeja porque la problemática del lenguaje es también uno de los aspectos más importantes de la novela sobre la que os voy a molestar la semana que viene, que es Un amor de Sara Mesa. Y bueno, pues voy a también tirar de tu hilo y voy a recurrir también a ti. Así que nada más, que muchas gracias y que he disfrutado mucho con la lectura de la novela que no conocía y con tu intervención. Y gracias a todos también por escucharme. Madre mía, no, gracias a ti. Madre mía, cuántas aportaciones. Con respecto a lo primero, lo del narrador, me ha parecido genial tu idea o tu pensamiento de a ver quién se revela al final quién era. Yo no tuve esa genialidad, pero sí que es verdad que al principio, creo que lo he puesto en los fragmentos, cuando dice no nos burlemos de esto, el soneto este que ha hecho tan mal, burlémonos de esto. Está justo al inicio, me pareció hasta violento como lector, diciendo, pero bueno, nosotros, ¿no? Nosotros, y digo, ¿y quién eres tú? ¿Por qué estás a mi lado ahora? Exactamente. Eso sí que me chocó, es verdad. Luego, bueno, lo que dices el final que ha dicho Fernando me parece brutal. Sí, O sea, sí, diciendo, es que bueno, mira, quiero decirlo, esta pero chulería... yo no he leído así y me parece muy coherente con la progresión de la novela. Sí. Es de un cierre redondo. Sí, sobre todo porque es Y luego, una lo que ha reafirmación hecho- del narrador, ¿no? Porque dice, mira, sí, yo podría terminar tal, 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 o no sé qué. Además es que te dice, has dicho tú lo del narrador Carlos Sobera, que me parece, o sea, te voy a robar el concepto porque me parece genial. Bueno, mira, podría terminar así, así, así o así, pero mira, yo prefiero ser honesto con todo lo que ha pasado y termino así porque a mí me da la gana, ¿no? Y me ha encantado. Sí, sí, sí. Y es verdad. Y luego lo que dices, también, qué bien, lo de la parte sexual, es verdad. Pues fíjate, ahora cuando lo has dicho, estaba pensando y claro que desencadena la poesía en Gonzalo, pero yo también creo que en realidad el sexo con esa apariencia tan fallida en cierto modo, queda, entre comillas, ridiculizado a Gonzalo, tío, porque no tiene experiencia, le lleva a ese estado traumático, hemos dicho, melancólico, tristeza, lo que sea, y a partir de ahí escribe poesía. O sea que yo creo que estarían las dos cosas ligadas. Y luego, con respecto a Vicente, es que ya me leí la novela hace un par de veces, ya no me acuerdo mucho, pero creo que me dio la sensación, claro, no sentimos Le tampoco sucede mucho un poco como, lo mismo. sí, y no, tampoco indagamos mucho, la novela no indaga mucho en cómo siente él, pues, la ruptura de sus padres, cómo es, no sé, le veía un rol un poco más pasivo. Quizás el sexo en Vicente, pues, desencadena, pues, la idea de paternidad, que ha tenido un padre, padrastro, a lo mejor por ahí vienen sus tormentos, no sé. Pero sí, me parece súper interesante lo que ha dicho, lo del sexo. Y lo último de Un amor, pues justo me acordé de ti porque cuando en la diapositiva del índice que pone un tweet, una parte, no sé, como esto con dije, mira, esto para la semana que viene que es un amor, pues perfecto. Muy bien. Yo por alusiones también me gustaría decir un par de cosas porque indudablemente estamos ante un narrador, bueno, Clara acierta, es decir, uno cuando va leyendo y va viendo que además el narrador, como he comentado, tira tanto del lector y está tan pendiente del modo en que el lector tiene que ir asimilando, ¿no?, todos los desarrollos, ¿no?, por los que se va metiendo, cabe la posibilidad de que esa figura tuviera, ¿no?, alguna o nos diera alguna sorpresa en un momento determinado. Lo recordaba ahora mismo Antonio Luis, ese no tiene gracia que nos burlemos ya desde el principio, por ejemplo, o ya sabemos que estaba medio preparado para la ruptura, es decir, ese plural que es un poco como de modestia, pero indudablemente a la conciencia del lector o en un momento de
dice, este último pensamiento hay que explicarlo, y entonces el narrador suelta una digresión, ¿no?, para hablar de cómo se le había ocurrido pues tal idea en la cabeza. Pero sobre todo cuando termina la primera parte hay un pasaje que nos da una clave para que nos demos cuenta de esa curiosa dualidad con la que se conforma ese narrador. Ya es la separación de Carla. Gonzalo dice, Santiago, una ciudad lo suficientemente grande y segregada como para que Carla y Gonzalo, la primera separación, no se encontraran nunca más, pero una noche, 9 años más tarde, volvieron a verse. Y es gracias a ese reencuentro que esta historia alcanza la cantidad de páginas necesaria para ser considerada una novela. Es decir, esto lo puede decir un narrador. Estamos al final de la primera de las 4 partes de que consta la obra. Esto lo resolvemos cuando llegamos a esa última página que ni Antonio Luis ni yo hemos querido desvelar, ¿no? Porque ahí es donde ya de algún modo uno se da cuenta de quién puede estar entremetido en la piel de ese narrador y ofrecernos pues un caso bastante espectacular sobre ese hecho. Luego, lo que señalaba Clara es cierto, es decir, la importancia que llega a tener la sexualidad, ¿no? Las descripciones erótico, yo pondría guión festivas, ¿no? De los personajes, tanto al principio de Carla y de Gonzalo, ¿no? Porque es que en algún caso cubiertos por ese poncho, ¿no?, que les tapa, es el arranque, ¿no?, de la novela, pues es magnífico, ¿no?, en este sentido. Yo pensaba, tiene que tener, claro, indudablemente algún valor de la importancia que se está dando a las relaciones sexuales, algunas verdaderamente explícitas, que se realiza en esta obra, ¿no? Y lo asocié también a la poesía, pero lo asocié sobre todo, aparte de a la poesía, al hecho de que está describiendo Alejandro Zambra el mundo después de la dictadura chilena, después de Pinochet. Hay una referencia a Michelle Bachelet en un momento determinado, cuando Vicente le dice a su padre, bueno, hemos votado, no hemos votado, segunda vuelta, si va a salir, ¿qué más da? Es decir, es de urgencia de la vida de los chilenos a vivir de otra manera, con unas relaciones, sobre todo la música. Por eso cuando hablan de Pablo Neruda, bueno, pues es como los argentinos cuando hablan de Borges, ya está muerto, ya no queremos saber nada de él, lo olvidamos, con cual quizás esa sexualidad está también hablándonos de unas nuevas relaciones afectivo-eróticas de la adolescencia chilena después de la dictadura de Pinochet, ¿no? Con lo cual es una forma distinta de ver el mundo, ¿no? De ver la realidad. Pero es verdad que tanto uno como otro parece que las relaciones sexuales indudablemente se entreveran, ¿no?, en la creación poética, y en el caso de Vicente es totalmente cierto, ¿no? Había escrito versos, pero después ya del encuentro con Prou es cuando se pone manos a la obra y comienza lentamente esa obra con la que, en fin, sorprende, ¿no?, a su padrastro. Y hay un juego de palabras muy curioso, ¿no? Mi padrastro es un poetastro. En el capítulo ese que ha destacado, cuando estaba revisando en todas las lenguas cómo se dice padrastro, incluida en la lengua chilena. Que por cierto, uno lee esta novela y le dan ganas de irse a Chile, porque uno dice, ya tengo un pasaporte. Hasta luego, José Luis, gracias por estar. Ya tengo el pasaporte lingüístico de todos los coloquialismos chilenos, y ya sé lo que es fome, lo que es el pololo, pololear, el chucheta. Es decir, que uno aprende una cantidad de palabras cuando está leyendo esta novela. ¿No te ha pasado a ti, Antonio Luis? ¿No te han dado ganas de buscar un billete, un vuelo barato? Sí, sí. Es exactamente lo mismo. Tendríamos que coger e irnos el grupo de fans de Alejandro Zambra a Chile para buscar a los poetas chilenos. ¿Te ha pasado, no, Antonio Luis? Sí, 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 he tenido el diccionario de americanismo abierto mucho rato con esta novela. Efectivamente, así es. Y claro, algunos los
los conoces, otros no. Por ejemplo, fume, yo creía que tenía un valor de decir como qué guay, que una cosa está bien, y resulta que no, que es lo contrario. Es decir, como no lo busques, estás leyendo el sentido diferente de aquello que podías llegar a pensar. Así que no está mal el dicho, bueno, como el diccionario de la lengua española lo recoge todos, no hay ningún problema en este sentido. Bueno, prepararemos el viaje a Chile entonces. En fin, a ver, alguien más aparte de Clara, a quien le agradezco. Sí, desde luego, Julia, encontrarás una verdadera mina. Es un arsenal léxico, un semillero de chilenismos, además muy divertidos todos, porque te obliga a pensar cómo verdaderamente detrás de cada una de esas palabras indudablemente se está encerrando, ¿no? Ese esquema de pensamiento, ¿no? de estas dos generaciones, la de Gonzalo y la de Vicente, que son las de los dos poetas chilenos sobre los que gira la historia. Bien, ¿alguna cuestión más que queráis señalar? Inés había comentado en el chat que la había releído, yo también, en esas estamos, ¿verdad? Indudablemente, y releyéndola, es una novela pues que gana mucho, ¿no? Porque, claro, ya te llevas muchas de las claves que habías sacado de la primera lectura y entonces, sobre todo, ¿no? Ese juego del narrador encubierto, no digo más, porque uno hasta que no llega a las dos últimas páginas, pues no acaba de coger el tranquillo verdaderamente. Así que, Clara, has hecho muy bien en advertirnos sobre la importancia del juego, ¿no? Que ofrece esa voz que está continuamente velando por nosotros con esos plurales que nos lleva, que nos guía, que nos explica, que nos aclara y que está explicando toda esta serie de cuestiones. Bueno, pues son las 6:30. Si no queréis ninguna intervención más, voy a cerrar ya la grabación, luego ya la pondré. Está, como sabéis, a vuestra disposición. A ver si me funciona esto. Aquí está.